El sonido de las llaves cayendo al suelo resonó como un eco en la habitación vacía. Mariana, con las manos temblorosas, no podía dejar de mirar el pequeño bulto envuelto en una manta vieja que reposaba sobre la mesa de la cocina. Su respiración era rápida, entrecortada, mientras apretaba el teléfono contra su oído, esperando escuchar la voz que siempre la tranquilizaba, que siempre le decía qué hacer. «Ya tomé la decisión», susurró, como si la casa entera estuviera escuchando. El silencio era aplastante. «¿Lo hiciste?» La voz al otro lado de la línea era baja, casi un murmullo cargado de expectativa. Mariana cerró los ojos por un segundo, queriendo retroceder, queriendo que todo fuera diferente. Pero cuando abrió los ojos, la realidad seguía ahí, cruda y dolorosa. El bebé no era un objeto inerte, y cada pequeño movimiento en la manta era como un latigazo a su conciencia. «Sí, lo dejé. Ya no hay vuelta atrás». Sus palabras eran casi inaudibles, pero estaban impregnadas de la culpa que la carcomía por dentro. Del otro lado, Martín, su esposo, sonrió. Aunque ella no lo viera, pudo sentirlo en el tono de su voz. «Sabes que hiciste lo correcto. Nosotros somos lo importante ahora. Solo nosotros. Él nunca nos entendería». Mariana mordió su labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Su hijo, Nicolás, apenas tenía 3 años. Era un niño dulce, pero Martín había dejado claro que no podía haber 2 hombres en su vida. Las constantes comparaciones, los celos enfermizos, lo llevaron a exigirle una decisión. ¿Su marido o su hijo? No podía seguir así. Mariana murmuraba, aunque sabía que no estaba buscando consuelo. Era un intento de justificar lo que acababa de hacer. Martín respiró hondo, satisfecho. «Ahora puedes venir a casa. Todo estará bien. Nadie tiene que saberlo». Pero en el fondo, Mariana sabía que todo había cambiado, que nada estaría bien. El dolor en su pecho era tan profundo que apenas podía respirar. Había dejado a su hijo en la casa de su abuela, lejos, con la promesa de regresar. Pero ambos sabían que no lo haría. Su vida ahora sería diferente, pero ese sacrificio, ese abandono, la perseguiría para siempre. Con el corazón en pedazos, colgó el teléfono y se quedó mirando la puerta de la cocina, como si esperara que alguien entrara, que alguien le diera la absolución. Pero estaba sola, y la sombra de lo que acababa de hacer se cernía sobre ella como una nube oscura que no desaparecería. Fue en ese momento que un ruido inesperado rompió el silencio. Un golpe suave, casi imperceptible, que provenía de la puerta trasera. Mariana se tensó, su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera procesarlo. ¿Podría ser él? ¿Podría Nicolás haber regresado? No, era imposible. Sacudió la cabeza para despejar los pensamientos irracionales. Caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. Cuando giró la perilla y abrió la puerta, lo que vio la dejó sin aliento. Al otro lado estaba la figura de una mujer, desaliñada, con la ropa empapada por la lluvia que había comenzado a caer. Sus ojos, cargados de una intensidad que Mariana no reconocía, la miraban fijamente. Y entonces, la mujer habló. «¿Dónde está él?» Mariana retrocedió, sintiendo una mezcla de terror y desconcierto. «¿Quién eres? ¿De qué estás hablando?» La mujer dio un paso adelante, sin desviar la mirada. «Sabes exactamente de qué hablo. No puedes esconderlo. El lazo entre madre e hijo nunca se rompe. Y aunque intentes huir, siempre te encontrará». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de la mujer eran como una sentencia. Trató de cerrar la puerta, pero algo la detuvo. No podía moverse. Era como si una fuerza invisible la mantuviera anclada en ese lugar. «Martín no entiende. Ningún hombre lo hace. Pero tú lo sientes, ¿verdad? El vacío. Esa ausencia que te consume por dentro. No importa cuánto trates de ignorarlo, siempre estará ahí». Mariana temblaba. Quería gritar, quería huir, pero estaba atrapada. Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. Una parte de su corazón que había estado dormida comenzó a despertar. ¿Podría realmente escapar de lo que había hecho?
La mujer dio un último paso, acercándose lo suficiente para que Mariana pudiera sentir su respiración. Él te espera, siempre lo hará. Y con esas palabras, desapareció, dejando a Mariana sola de nuevo. Pero esta vez, la soledad era diferente. Era el eco de una decisión que, aunque irrevocable, seguía buscando una redención que quizá nunca llegaría. Mariana, jadeante, cerró la puerta con manos temblorosas. Pero el sonido del golpe contra la madera no trajo paz, solo más dudas. ¿Había cometido un error fatal al dejar a su hijo atrás? ¿Podría vivir con esa decisión? El rostro de Nicolás apareció en su mente, sus pequeños ojos brillantes y la sonrisa que siempre la había derretido. Martín no tenía que saber lo que acababa de pasar, pero ella sabía que esa visita cambiaría todo. Sabía que no podría borrar las palabras de la mujer de su mente, que la conexión que ella pensaba haber roto seguía viva, latiendo con fuerza. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencios incómodos y miradas furtivas. Martín parecía contento, complacido de que ahora tenían una vida perfecta. Pero para Mariana, el vacío solo se hacía más grande. Las noches eran largas, llenas de sueños inquietantes, donde siempre veía a Nicolás al final de un largo pasillo, llamándola, pero ella nunca podía alcanzarlo. Y mientras todo en su vida seguía como si nada hubiera pasado, en su interior, algo estaba a punto de estallar. Las semanas pasaron, y la sensación de angustia que atormentaba a Mariana no desaparecía. Martín seguía con su vida como si todo estuviera en su lugar. En su mente, todo había salido según lo planeado. Un hogar tranquilo, sin distracciones, sin competencias. Pero para Mariana, cada día era una batalla contra los recuerdos de su hijo, y la soledad que sentía ahora era como un grito silencioso. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Nicolás. A veces, corría hacia ella con los brazos abiertos, otras veces se quedaba parado al final de ese pasillo oscuro, sin decir una palabra, solo mirándola con ojos llenos de preguntas que Mariana no tenía cómo responder. Una noche, mientras Martín dormía profundamente a su lado, Mariana se despertó sobresaltada. El mismo sueño, la misma imagen, Nicolás, de pie, observándola en silencio. Esta vez había algo diferente. En su mano, el niño sostenía una pequeña figura de juguete, su favorito, el que ella le había dado justo antes de marcharse para no volver. El mensaje era claro, pero aterrador. ¿Cómo había logrado esa imagen meterse tan profundamente en su mente? ¿Era su culpa o algo más profundo? Incapaz de soportar el peso de su culpa, Mariana se levantó en la oscuridad. Sus pasos eran suaves para no despertar a Martín. Caminó hacia el baño y se miró en el espejo. Sus ojos estaban cansados, apagados, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo de ellos. Abrió el grifo del lavabo y dejó que el agua fría cayera sobre sus manos temblorosas. De repente, un ruido sordo, como un golpe en la puerta principal, la hizo girar bruscamente. Su corazón se aceleró. ¿Otra vez? ¿Sería esa mujer misteriosa que había aparecido aquella primera noche, o tal vez algo peor? Con el corazón palpitante, avanzó hacia la entrada. Cada paso que daba hacía que el aire en sus pulmones se sintiera más denso, como si el mismo ambiente en la casa estuviera enrarecido, cargado de una energía extraña. Al llegar, la luz de la luna filtrándose por las ventanas iluminaba la puerta, pero al abrirla no había nadie. Solo la fría brisa de la noche que entraba y hacía que su piel se erizara. Cuando cerró la puerta, algo en el suelo capturó su atención, una pequeña figura de juguete. El mismo juguete que había visto en los sueños de Nicolás. El mismo juguete que ella sabía que había dejado con él antes de marcharse. Mariana se quedó paralizada. El aire a su alrededor se volvió denso, casi irrespirable. ¿Cómo había llegado ese juguete aquí? No había manera lógica. Era imposible, ¿o no? Martín no podía haberlo traído. Nicolás estaba lejos, o al menos eso pensaba ella. Su mente comenzó a jugarle malas pasadas, mezclando realidad con pesadilla. Se agachó lentamente, recogiendo la pequeña figura con dedos temblorosos, sintiendo el peso de algo mucho más grande sobre sus hombros. Esa misma noche, cuando regresó a la cama, sintió el calor del cuerpo de Martín a su lado, pero también la distancia creciente entre ambos. Su corazón latía con fuerza,
El miedo y la culpa eran como una tormenta interna. Se recostó en silencio, con el juguete apretado en su mano, sin atreverse a compartir lo que acababa de experimentar. Martín no entendería. No quería entender. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina monótona y un creciente malestar. Cada vez que intentaba concentrarse en las tareas cotidianas, su mente vagaba de vuelta a Nicolás. ¿Cómo estaría? ¿La extrañaba? Pero lo más preocupante, ¿qué le dirían los demás? ¿Qué pensarían de su ausencia? Sabía que su madre, la abuela de Nicolás, eventualmente comenzaría a hacer preguntas. Una tarde, mientras preparaba la comida, recibió una llamada. El número no era desconocido, pero el nombre en la pantalla la hizo detenerse en seco. Era su madre. No había hablado con ella desde que dejó a Nicolás bajo su cuidado, y el solo sonido del teléfono la llenó de temor. Tragando saliva, contestó. «Hola». La voz de Mariana temblaba más de lo que esperaba. «Mariana», comenzó su madre, en un tono grave, «necesitamos hablar». El corazón de Mariana se aceleró. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. «¿Está todo bien? ¿Cómo está Nicolás?» El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero suficiente para que su ansiedad creciera. «Él está bien, pero hace días que pregunta por ti. Dice que te ve, que has venido a visitarlo en sueños». Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué? Eso es imposible. No he estado allí, madre». Su madre suspiró. «Mariana, no te estoy hablando de visitas físicas. Hablo de algo más profundo. Nicolás está perturbado. Siente tu ausencia, pero también siente algo más. Ha estado inquieto, dice que puede verte, pero que nunca llegas a tocarlo». Las palabras de su madre cayeron como plomo en sus pensamientos. El lazo que tenía con su hijo era más fuerte de lo que había imaginado, y aunque intentara dejarlo atrás, no podía escapar de las consecuencias de su decisión. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente, su voz quebrada. «Tienes que volver, Mariana. Tienes que verlo. No sé lo que está pasando, pero él te necesita, y creo que tú también lo necesitas a él». Mariana no respondió. Sabía que su madre tenía razón, pero volver significaba enfrentarse a las decisiones que había tomado, a Martín y a todo lo que había estado tratando de ignorar. Colgó el teléfono sin prometer nada, pero las palabras de su madre resonaban en su mente. Esa misma noche, se sentó al borde de la cama, mirando la pequeña figura de juguete que había encontrado. El silencio de la casa era ensordecedor. Miró a Martín, que dormía plácidamente, ajeno al caos interno que ella vivía. Y en ese momento, tomó una decisión. Debía volver. No sabía lo que encontraría al enfrentarse a Nicolás, ni cómo lidiaría con la reacción de Martín. Pero lo que sí sabía era que el vínculo con su hijo era algo que no podía seguir ignorando. Algo la estaba llamando, algo mucho más grande que ella, que sus miedos y que las expectativas de los demás. Esa misma noche, Mariana tomó la decisión de regresar a ver a Nicolás. Mientras Martín dormía, ella se levantó de la cama, empacó algunas pocas cosas en una mochila, y salió de la casa sin hacer ruido. Sentía que el peso de su decisión había comenzado a asfixiarla, y la urgencia de ver a su hijo se volvió incontrolable. Sabía que no podría mantener la farsa mucho más tiempo. Condujo durante horas, dejando atrás la ciudad, las luces y a Martín. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y una lluvia ligera comenzaba a caer, como si el mundo entero estuviera en sincronía con su tormento interno. Mientras manejaba, su mente no dejaba de darle vueltas a las palabras de su madre. «Nicolás te ve, en sueños, pero nunca llegas a tocarlo». Ese detalle le erizaba la piel. ¿Cómo era posible que el niño sintiera su presencia de esa manera? ¿Cómo podía estar él tan conectado a ella cuando ella lo había dejado? Finalmente, llegó a la casa de su madre, una cabaña aislada entre los árboles. El ambiente era opresivo, casi como si el aire fuera más denso aquí. Las luces de la casa estaban apagadas, pero algo la empujaba a seguir adelante. Mariana estacionó el auto y, sin siquiera apagar el motor, salió y caminó hacia la puerta. El viento soplaba fuerte y la lluvia comenzaba a intensificarse, pero su mente estaba fija en una sola cosa: ver a Nicolás.
Golpeó la puerta suavemente al principio, pero al no obtener respuesta, golpeó más fuerte. Unos segundos después, la figura de su madre apareció en la puerta, visiblemente sorprendida al verla a esas horas. «Mariana, ¿qué haces aquí?» La voz de su madre era un susurro lleno de preocupación. «Tengo que verlo», fue lo único que pudo decir Mariana, casi suplicando. Su madre la observó en silencio por unos segundos, y luego, sin decir nada, abrió la puerta por completo. Mariana entró, sintiendo de inmediato el calor que la envolvía, pero también algo más. La atmósfera dentro de la casa era extraña, densa. Algo estaba mal. «Está dormido», dijo su madre en voz baja, guiándola por el pasillo hacia la habitación de Nicolás. Cuando llegaron a la puerta, Mariana la empujó lentamente y allí estaba él, en su pequeña cama, envuelto en mantas. El solo verlo dormido, con su respiración tranquila y su rostro inocente, hizo que el corazón de Mariana se rompiera en 1000 pedazos. Se acercó a él, tratando de no hacer ruido, y se sentó en el borde de la cama. Por unos segundos, solo lo miró, sus lágrimas comenzando a rodar sin control por sus mejillas. ¿Cómo había podido dejarlo? ¿Cómo había sido capaz de escoger a Martín por encima de su propio hijo? Cada latido de su corazón le recordaba lo equivocada que había estado. Alargó la mano, queriendo tocar su cabello suave, pero justo antes de que sus dedos lo alcanzaran, algo extraño sucedió. Nicolás abrió los ojos. No fue un despertar normal. Sus ojos se abrieron de golpe, y en lugar de la mirada soñolienta que Mariana esperaba, encontró algo que la perturbó profundamente. Los ojos de Nicolás estaban llenos de algo que no podía describir. No era solo sorpresa o desconcierto. Había algo más profundo, casi una oscuridad inexplicable. «Mamá», dijo Nicolás con una voz demasiado baja, como si no fuera él quien hablaba. Mariana retrocedió un poco, asustada por el tono frío y distante de su hijo. «Nicolás, cariño, lo siento tanto. Estoy aquí ahora, no voy a irme», le susurró, tratando de acercarse nuevamente, pero él no respondió. Se quedó allí, observándola, y luego habló con una voz que no le pertenecía. «Él no te dejará volver. No puedes escapar de lo que hiciste». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estaba hablando Nicolás? ¿A quién se refería? «¿De qué hablas, mi amor?», preguntó, tratando de no sonar aterrada, aunque su corazón estaba a punto de explotar. Nicolás solo la miró fijamente, y su madre, desde la puerta, rompió el silencio. «Él ha estado así desde que lo dejaste, Mariana. Ya no es el mismo. Algo lo está siguiendo, algo que no es normal». Mariana se levantó de golpe, su respiración agitada. «¿Qué estás diciendo? Es solo un niño. Está confundido, no puede». «Lo que sea que esté pasando, comenzó después de que te fuiste». Él empezó a hablar de sombras, de cosas que lo visitaban en la noche, y ahora está tan distante, como si no fuera realmente él. La voz de su madre temblaba, reflejando el miedo que también comenzaba a apoderarse de Mariana. De repente, Nicolás se sentó en la cama, sus pequeños pies colgando del borde, mirando hacia el suelo. Sin levantar la vista, murmuró: «Él me dijo que vendrías. Pero no puedes quedarte». Mariana dio un paso hacia atrás, aterrada. «¿Quién te dijo eso, Nicolás?». Finalmente, él levantó la mirada y la clavó en ella con una intensidad que no correspondía a la de un niño. «Papá». Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Martín no podía haber estado en contacto con él, no desde que se fueron. ¿Cómo era posible que Nicolás hablara de él como si lo hubiera visto? «Martín no está aquí, él no puede», comenzó a decir Mariana, pero su madre la interrumpió. «Mariana, no está hablando de Martín. Está hablando de otro». La casa se sentía más oscura, como si algo o alguien estuviera allí con ellas, observando desde las sombras, esperando a que cometieran un error. Antes de continuar con esta intensa historia, quiero preguntarte, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encantaría saberlo. Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte el siguiente capítulo de esta narrativa llena de misterio y emociones fuertes. Asegúrate de activar las notificaciones para ser el primero en verlo. Mariana quedó paralizada ante las palabras de su madre.
¿Otro? La habitación se sentía más pesada, como si algo invisible estuviera observando desde cada rincón oscuro. Nicolás, su propio hijo, hablaba de alguien más, alguien que no era Martín. No entendía a qué se refería su madre, pero lo que sí sabía es que había más en todo esto de lo que podía ver. ¿Qué quieres decir con otro? Mariana intentó mantener su voz firme, aunque el miedo se filtraba en cada palabra. Su madre, pálida, miró hacia el suelo. Después de que te fuiste, Nicolás comenzó a hablar de alguien que lo visitaba en la noche. No era Martín, ni nadie que yo conociera. Decía que había un hombre que venía a verlo, alguien que lo cuidaba cuando tú no estabas. Al principio pensé que eran solo pesadillas por tu partida, pero luego comencé a sentirlo también. No es solo la imaginación de un niño, Mariana. Mariana sintió un nudo en la garganta. Su madre nunca había sido supersticiosa, y el solo hecho de que mencionara algo así la hizo sentir un miedo más profundo. Esto no tiene sentido, murmuró, mirando a Nicolás, que ahora la observaba con una intensidad que parecía no pertenecer a un niño de su edad. Él dice que te conoce, dijo Nicolás de repente, con esa misma voz baja y sin emociones. Dice que ya te ha visto antes. Mariana dio un paso atrás, y la habitación parecía encogerse. Algo no estaba bien. Era como si las paredes respiraran lentamente a su alrededor, como si la misma casa estuviera viva, llena de secretos que ella no comprendía. Voy a llevarme a Nicolás, dijo de repente, tomando una decisión apresurada. Esto no es normal. Lo sacaré de aquí. Nos iremos lejos de todo esto. Pero justo cuando intentó acercarse a su hijo para tomarlo, las luces de la casa parpadearon, y una ráfaga de aire frío recorrió la habitación. Nicolás la miró fijamente, su expresión completamente en blanco. No puedes llevármelo, dijo una voz profunda y gutural, pero no fue Nicolás quien habló. Algo, o alguien, había hablado a través de él. Mariana se quedó congelada, incapaz de moverse, mientras el corazón le latía a 1000 por hora. Las luces parpadearon otra vez, y el aire frío que recorría la casa se sintió como si viniera de las entrañas de la tierra. Mariana apenas podía respirar. La voz que había salido de su hijo no pertenecía a él. Era profunda, oscura, cargada de una maldad que helaba la sangre. Su madre, temblando, dio un paso hacia atrás, como si también sintiera la presencia de algo invisible en la habitación. No, no es posible, susurró, llevándose una mano al pecho. Esto no es normal. Mariana luchaba por encontrar una explicación racional, pero todo lo que estaba sucediendo escapaba a cualquier lógica. Dio otro paso hacia Nicolás, pero él no se movió. Sus ojos, normalmente llenos de vida y curiosidad, ahora eran pozos vacíos, carentes de cualquier emoción humana. ¿Quién eres?, murmuró Mariana, sin saber exactamente a quién le hacía la pregunta. En el fondo, temía la respuesta. Nicolás sonrió, pero no era una sonrisa de un niño. Era una mueca escalofriante que retorcía su pequeño rostro de una forma antinatural. «¿Sabes quién soy?», respondió con aquella voz gutural. «Estuviste cerca de mí durante mucho tiempo. Me conociste en las sombras. Me viste en sus ojos». Mariana sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. «Me conociste en las sombras». Las palabras se le clavaron en la mente, y de repente, imágenes fragmentadas comenzaron a emerger de su memoria. Sombras en las esquinas, el eco de risas que no podía explicar, una presencia constante durante los meses que pasó con Martín. Algo había estado allí con ellos, siempre, sin que ella lo hubiera notado conscientemente. «Martín», susurró, su voz entrecortada. «¿Qué tiene que ver él con esto?». Nicolás inclinó la cabeza ligeramente, como un depredador acechando a su presa. «Él me trajo a ti». Él abrió la puerta. «Y tú la cruzaste». Mariana sintió que todo el aire escapaba de sus pulmones. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con el borde de la cama. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué puerta había cruzado? ¿Qué había hecho Martín? Su madre, desde el umbral de la puerta, comenzó a llorar suavemente. «Yo te lo advertí, Mariana. Te dije que había algo oscuro con ese hombre. Te lo dije». Mariana no podía creer lo que estaba oyendo. «Esto no es real», gritó, desesperada.
Es solo una coincidencia. Una maldita coincidencia. Martín no está involucrado en nada de esto. Esto es solo una maldita pesadilla. Pero en el fondo, ya no estaba tan segura de sus palabras. De repente, Nicolás se levantó de la cama de un salto, moviéndose con una agilidad que no era normal en un niño de su edad. Caminó hacia ella lentamente, con los ojos fijos en los suyos, esa sonrisa inquietante aún en su rostro. No puedes escapar de lo que ya has desatado. Te quedarás aquí, conmigo. Mariana sintió un terror absoluto. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sentía que una fuerza invisible la mantenía en su lugar. Nicolás, o lo que sea que estuviera dentro de él, estaba demasiado cerca. En ese momento, una voz suave y distante interrumpió la escena. Era la de su madre. «Mariana, corre, corre ya», gritó, rompiendo el silencio opresivo. Su madre lanzó un candelabro hacia Nicolás, pero éste ni siquiera reaccionó. Mariana, sacudida por el grito de su madre, recuperó el control de sus músculos por un segundo y corrió hacia la puerta. Salió disparada hacia el pasillo, su respiración entrecortada y el corazón martilleándole en el pecho. Las luces de la casa parpadeaban más rápido, y el aire era tan frío que sentía que sus huesos se congelaban. Se escuchaban susurros por todas partes, palabras que no lograba comprender, pero que estaban cargadas de una amenaza latente. No podía detenerse, no podía mirar atrás. Llegó a la puerta principal y, con las manos temblorosas, luchó por girar la perilla. Finalmente lo consiguió y salió al exterior, donde la lluvia caía torrencialmente, empapándola en segundos. Corrió hacia su auto, sus pies resbalando en el barro, mientras sentía que algo la seguía de cerca, algo que no podía ver pero que estaba allí. Cuando llegó al auto, entró de un salto y cerró las puertas con fuerza. El corazón le latía tan fuerte que casi no podía oír nada más. Encendió el motor con manos temblorosas, pero antes de que pudiera arrancar, miró hacia la casa. A través de la ventana, pudo ver a Nicolás, de pie, observándola desde dentro. Pero no estaba solo. Una figura oscura, apenas visible, estaba detrás de él, una sombra que parecía fusionarse con la oscuridad misma. Y aunque no podía ver su rostro, Mariana supo al instante que era él. La presencia que había sentido todo ese tiempo. El coche arrancó y Mariana aceleró, dejando atrás la casa, a Nicolás, y a la cosa que lo había poseído. Pero en el fondo de su mente, sabía que esto no había terminado. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. El coche avanzaba a toda velocidad bajo la lluvia torrencial. Mariana apenas podía controlar el volante, sus manos temblorosas y su mente en un torbellino de emociones. Pero una certeza se apoderaba de ella. No podía seguir huyendo. No podía dejar a Nicolás atrapado con esa cosa. Era su hijo, y no podía abandonarlo de nuevo. Entre lágrimas y el sonido ensordecedor de la lluvia golpeando el parabrisas, Mariana pisó el freno de golpe. El coche se detuvo en medio de la carretera oscura, y su respiración era un caos, entrecortada por el miedo y la desesperación. No podía huir, no podía dejar a Nicolás. Algo dentro de ella, un instinto maternal profundo, le gritaba que luchara. Tenía que salvar a su hijo, a cualquier costo. Giró el coche y regresó hacia la casa. Esta vez, no con miedo, sino con una determinación férrea. Sentía una fuerza nueva dentro de ella, algo que no había sentido antes. Estaba cansada de huir, cansada de vivir en las sombras de un pasado que no entendía. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era solo sobrenatural. Era una batalla por su propia humanidad y la de su hijo. Al llegar de nuevo a la casa, la oscuridad parecía más densa, pero algo en ella no permitió que el miedo la dominara. Salió del coche, la lluvia mojándola hasta los huesos, pero no le importaba. Entró en la casa a toda prisa, decidida a confrontar lo que sea que estuviera dentro. Al cruzar la puerta, vio a Nicolás, sentado en las escaleras, con la misma mirada vacía, pero ahora su expresión parecía vulnerable. La figura oscura que lo había poseído estaba cerca, casi abrazándolo con su presencia, pero no tan fuerte como antes. Mariana entendió, en lo más profundo de su ser, que su hijo aún estaba ahí, atrapado bajo esa sombra, y que solo ella podía salvarlo. Se acercó despacio,
con lágrimas en los ojos, pero con una valentía que no sabía que tenía. Se arrodilló frente a Nicolás y lo miró a los ojos, desafiando la presencia oscura que lo rodeaba. Su voz, suave pero firme, fue lo único que pudo salir de sus labios. Nicolás, soy tu madre, y te amo, siempre te he amado. Por un instante, los ojos de Nicolás vacilaron. La sombra que lo rodeaba pareció tambalearse, como si las palabras de Mariana la estuvieran debilitando. Mariana continuó, sin apartar la mirada de su hijo, como si cada palabra fuera un conjuro que disolvía la oscuridad. Sé que te fallé, pero no dejaré que nada ni nadie te aleje de mí otra vez. Tú eres mío, y yo soy tu madre, y te prometo, por todo lo que soy, que siempre estaré a tu lado. Nicolás tembló ligeramente, y la sombra oscura que lo envolvía comenzó a desvanecerse. Su pequeño cuerpo se sacudió, como si estuviera luchando por recuperar el control. Mariana, con lágrimas rodando por sus mejillas, lo abrazó fuerte, como si con ese abrazo pudiera expulsar a cualquier mal que lo estuviera reteniendo. «Déjalo ir», susurró Mariana al aire, pero esta vez no era una súplica, era una orden. «Déjalo ir». La sombra oscura que había acechado a Nicolás durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Su presencia se desvanecía como humo en el viento. Nicolás, aún débil, dejó caer la cabeza sobre el hombro de su madre, su respiración agitada pero tranquila. Mariana lo mantuvo abrazado durante lo que parecieron horas, sintiendo como la oscuridad que había dominado la casa se alejaba lentamente. La atmósfera comenzó a cambiar, el aire se sentía más ligero, y la temperatura empezó a subir. La casa, que antes parecía un lugar opresivo, volvía a ser lo que alguna vez fue, un hogar. Cuando finalmente Nicolás levantó la cabeza, sus ojos volvieron a ser los de un niño. Claros, brillantes, llenos de vida. «Mamá», susurró con una voz débil, pero esta vez era su verdadera voz. «¿Te vas a quedar?» Mariana sonrió entre lágrimas y lo abrazó nuevamente. «Nunca más te voy a dejar, mi amor. Nunca». El alivio que sintió en ese momento fue indescriptible. Había enfrentado su mayor miedo. Había luchado por su hijo, y lo había recuperado. La sombra se había ido. Por fin, todo el sufrimiento, las decisiones erróneas, todo quedaba atrás. Los días siguientes fueron de paz. Mariana decidió mudarse con su madre y Nicolás para empezar de nuevo, lejos de la influencia de Martín, lejos de todo lo que los había llevado a esa oscuridad. El niño volvió a ser el mismo de siempre, alegre, lleno de energía, y las pesadillas que lo atormentaban desaparecieron. Mariana también encontró algo en sí misma que había perdido: el valor de ser madre, el amor incondicional que siempre había tenido por su hijo, pero que había estado enterrado bajo el peso de sus decisiones. Ahora, más fuerte que nunca, sabía que nada ni nadie volvería a separarlos. Y así, la oscuridad que una vez los acechó fue reemplazada por la luz del amor y la fuerza de una madre dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo. No olvides suscribirte si te gustó esta historia y cuéntame desde qué país estás viendo el vídeo. Nos encantaría saberlo. Nos vemos en la próxima historia llena de emociones intensas. Gracias por estar aquí.